Esto más que una técnica o más que una estrategia, es una metodología que si la entendemos, la comprendemos, pues nos va a servir mucho para pues comprender precisamente, sobre todo en la lectura de los reactivos cuando nos estemos enfrentando a este instrumento, a estos instrumentos de valoración. Entonces, primeramente, vamos a partir de este punto, ¿no? Porque es algo importante conocer qué es la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, ahí los que estudian o los que estudiaron maestría, pues esto lo deben tener así bien conocido, porque precisamente mucho de esto es la base o el fundamento para la redacción de objetivos, ¿no? De objetivos de aprendizaje, de objetivos ya sea generales u objetivos específicos, ¿no? Incluso a nosotros como docentes frente a grupo, nos sirve, nos puede ser de mucha utilidad precisamente para la planificación de actividades, ¿de acuerdo? Entonces, la taxonomía de Bloom es un ordenamiento jerárquico de habilidades cognitivas que puede ayudar a los maestros a enseñar y a los estudiantes a aprender. Entonces, ¿qué es la taxonomía de Bloom? Pues precisamente esta pirámide que está aquí de este lado, que se compone de varios niveles, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a mencionar cuáles son cada uno de estos niveles, pero es importante tener presente pues esta pirámide. Ahora, dentro de la taxonomía de Bloom existen varias dimensiones o, bueno, tres ámbitos o tres dimensiones para redactar o para establecer objetivos de aprendizaje. La primera dimensión o el primer ámbito es el cognitivo. En él están los conocimientos las aptitudes intelectuales. El segundo es el afectivo, que tiene que ver con las actitudes emocionales y valorativas. Y el tercer ámbito es el psicomotor, que tiene que ver con conductas manipulativas y motoras. Es decir, que con la taxonomía de Bloom podemos explorar estos tres objetivos o estos tres ámbitos, perdón. Pero particularmente nos vamos a enfocar en el primer ámbito, que es el ámbito cognitivo, que tiene que ver con explorar conocimientos y aptitudes intelectuales, ¿de acuerdo? Precisamente esta pirámide que acabamos de ver se ubica dentro de este primer ámbito, el ámbito cognitivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos niveles taxonómicos de esta dimensión cognitiva? O sea, de esta dimensión que tiene que ver con los conocimientos, con las aptitudes intelectuales. Bueno, tenemos esta pirámide y primeramente en la base está el nivel de recordar, ¿sí? O que tiene que ver con la memoria o el conocimiento. El segundo nivel es comprender. El tercer nivel tiene que ver con aplicar. El cuarto nivel, analizar. Quinto nivel, evaluar. Y el sexto nivel, crear. Ahora, si tú te fijas aquí, hay una flecha, ¿sí? En la parte de abajo dice pensamiento de orden inferior, y conforme van aumentando los niveles, pues va aumentando también el nivel de pensamiento o el nivel cognitivo, hasta llegar a un nivel cognitivo que se le llama de orden superior. ¿De acuerdo? Los reactivos de estos exámenes se ubican en los primeros tres niveles. El nivel que tiene que ver con el conocimiento, el nivel de comprensión y el nivel de aplicar. ¿De acuerdo? Los reactivos de los exámenes, de los instrumentos de valoración como el que vamos a presentar, se ubican dentro de estos tres primeros niveles. En el primer nivel, como ya mencioné, se trata de recordar o de memorizar, tiene que ver con el conocimiento. Se trata de recordar hechos, datos, conceptos básicos y respuestas sin necesidad de entender. ¿De acuerdo? O sea, no es necesario que entiendas o que comprendas, solamente conocer. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de reactivos en cada uno de estos niveles, pero son, por ejemplo, a ver, vamos a ver los micrófonos. Son, por ejemplo, reactivos que son de cuestionamiento directo.
¿no? Que te pregunten, por ejemplo, no sé, selecciona de las siguientes opciones, selecciona la que tenga que ver con los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ver con el conocimiento. ¿Sí? No te pide que lo apliques o que lo comprendas, solamente que tengas ese conocimiento sin necesidad de entender. El segundo nivel es comprender. Ahí sí se requiere mostrar entendimiento, mostrar comprensión básica de hechos o de ideas a la hora de encontrar información. O sea, te presenta ahí el planteamiento en el reactivo, en la base del reactivo, y con base en ese planteamiento o en esa información que te está dando en el reactivo, pues tienes que mostrar que estás entendiendo esa información. Y el tercer nivel es aplicar, que, bueno, pues su nombre lo dice, tienes que aplicar el conocimiento para la resolución de problemas en una situación. Sí, que yo creo que estamos ya familiarizados con este tipo, con este nivel donde tenemos que aplicar. O sea, se presenta una situación o un problema y con base en esa situación o problema que se presenta, tienes que aplicar el conocimiento para resolver ese problema o esa situación. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Pasé aquí. Ok, les pasé también esta tabla donde precisamente están los niveles taxonómicos, ¿sí? Del primer nivel, recordar. El segundo nivel, comprender. Tercer nivel, aplicar. Vamos a enfocarnos en estos primeros tres niveles, ¿de acuerdo? Como ya mencionamos, el primer nivel pues tiene que ver con recordar, con memorizar, ¿sí? Con conocer sin necesidad de entender. Algunas de las palabras clave, bueno, aquí las presenta: elegir, copiar, definir, citar, leer, etcétera, ¿no? Todas esas que vienen aquí. El segundo nivel, comprender, y aquí están las palabras clave. El tercer nivel tiene que ver con aplicar, y también aquí menciona algunas palabras clave. Ahora, ¿de qué nos sirve o de qué me sirve a mí como participante o como sustentante del instrumento de valoración? ¿De qué me sirve conocer esto? Porque las personas que realizan reactivos, por ejemplo, cuando anteriormente estaba bueno, todavía está el Ceneval, las personas que realizan reactivos toman como fundamento precisamente esta taxonomía, estos niveles taxonómicos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, precisamente aquí en esta otra tabla que les acabo también de presentar, están precisamente esos verbos operativos que podemos identificar dentro de los reactivos para así identificar cuál es la tarea o la situación o el problema que me está pidiendo el verbo que solucione. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a pasar algunos ejemplos de reactivos. Comentamos que el primer nivel es el que tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Con la memoria, con recordar, ¿sí? Con conocer hechos. Déjenme poner aquí conocer hechos, datos, conceptos básicos, respuestas. Como mencioné, no es necesario entender o comprender, solamente conocer. Si solamente conocer lo que te está preguntando. De pronto, si aparecen, sí puede haber, si hay reactivos en el examen que tienen que ver con este primer nivel, que son reactivos de tipo conceptual o de tipo cuestionamiento directo. O sea, que lo que te está preguntando, eso es, ¿no? Sin necesidad de entender, sin necesidad de comprender. Entonces, estos reactivos evalúan el qué, ¿sí? O sea, ¿qué te está preguntando? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice, así dice: el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación tendrá
tendrá la siguiente. Okay, si te fijas en este reactivo, no nos está dando, no nos está contando algún problema, alguna situación, no es tanto rollo, como luego decimos, no es tanto choro, solamente nos está preguntando por algo en específico, ¿sí? Que si lo convertimos, por ejemplo, a preguntas que solemos aplicar a nuestros alumnos, podría ser, no sé, ¿cuáles son las funciones del Consejo Escolar de Participación Social? Eso es lo que te está preguntando, ¿no? Entonces, de las opciones de respuesta, tienes que seleccionar la que corresponda, nada más, ¿no? Sin necesidad de entender, sin necesidad de comprender. ¿Qué necesito para poder resolver este tipo de reactivos? Pues tener el conocimiento, ¿de acuerdo? Tener el conocimiento de la normatividad, del documento, de la bibliografía, en este caso, pues del Consejo Escolar de Participación Social, de los acuerdos que tienen que ver con el Consejo Escolar de Participación Social o los lineamientos con los cuales se organizan estos consejos, ¿no? Los CEPs, ¿de acuerdo? Nada más eso, conocer, sin necesidad de entender, sin necesidad de comprender. A ver, ¿quién quisiera? Bueno, vamos a leer las opciones de respuesta. Inciso A, revisar los procesos de aprendizaje de los alumnos para plantear acciones de mejora pertinentes. Inciso B, opinar sobre los ajustes al calendario escolar aplicable a cada escuela y conocer las metas educativas y el avance de las actividades escolares con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización. Inciso C, gestionar apoyos técnicos profesionales externos para apoyar las necesidades de la escuela. E inciso D, socializar las normas de política educativa y las condiciones de la autoridad educativa local respecto a ellas. A ver, por acá vi que alguien levantó la mano, pero no alcancé a ver quién fue. Yo fui. A ver, adelante, ¿cuál será o cuál es la respuesta correcta de esta situación? Yo creo que es la A, revisar los procesos de aprendizaje de los alumnos para plantear acciones de mejora pertinentes. Uh-huh. Ok, La a ver, ¿alguien más? Fíjense, vamos a ver los verbos. Dice revisar los procesos de, bueno, revisar, opinar, gestionar, socializar. A ver, maestra Karen Hurtado, por ahí levantó la mano también. Bueno, aquí no en el tema que yo impartí, les compartí por ahí las funciones que tenía el Consejo de Participación Social. La A no puede ser porque no tiene que ver con no se tiene que meter pues al proceso de aprendizaje de los alumnos. Podría ser la C, que es gestionar apoyos técnicos, o en la B está un poquito confuso, o sea, de plano la A y la D no son. La B, en lo que me pone en duda es conocer el avance de las actividades escolares. Eso es lo que no me gusta en la B. Entonces, si lo hiciera así por ir eliminando, pues me quedaría con la C. Ok, muy buena argumentación. La A la descartamos precisamente por lo que comenta la maestra Karen, ¿sí? El Consejo de Participación Social no revisa los procesos de aprendizaje de los alumnos. De hecho, revisar no es un verbo que corresponda al Consejo Escolar de Participación Social. Por acá alguien en el chat dice que es la C. A ver, ¿cuál otra pudiéramos descartar? La D. ¿La B la descartamos o? La D de dedo. La D. Ok. Dice socializar las normas de política educativa y las indicaciones de la autoridad educativa local respecto a ellos. Corresponde al CEPS meterse ahí en cuestiones que tengan que ver con las normas de política educativa o con las indicaciones de la autoridad educativa local.
que venga el supervisor o el secretario de educación a la escuela y que hay un padre de familia del CEPS o un miembro del CEPS ahí tenga influencia, ¿corresponde al CEPS? No. Entonces, esto también la descartamos. Nos queda la B y nos queda la C. ¿Cuál podrá ser, compañeros? Yo ahí tengo duda, profe, con la B, Ajá. porque en lo que nos compartió la maestra Karen, creo que sí hablaba que tenían que conocer, nomás que ahí dice opinar, pero sí tenían que estar al pendiente del calendario escolar, creo, y conocer las metas educativas y ayudar. Entonces yo estoy inclinada por la B, pero no me gusta la palabra opinar. Opinar sobre los ajustes al calendario escolar aplicable a cada escuela. Que vamos a ver cuál es la correcta, compañeros. La B es la correcta. Opinar sobre los ajustes al calendario escolar aplicable a cada escuela y conocer las metas educativas y el avance de las actividades escolares. Fíjense, con el objeto de coadyuvar. Esta coadyuvar es una función que le corresponde al CEPS. ¿De acuerdo? Coadyuvar con el maestro a su mejor realización. O sea, el CEPS no se va a meter en lo que tenga que ver con los procesos de aprendizaje, ni con gestionar, porque acuérdense que gestionar es un verbo operativo que le corresponde ¿a quién? ¿Al directivo? Al directivo, exactamente. Meterse en cuestiones de normas de política educativa, pues menos, ¿no? ¿Qué necesito aquí para este tipo de, para este primer nivel que tienen que ver con el conocimiento? Pues solamente conocer. Sí, conocer hechos, datos, conceptos básicos, respuestas. Vamos a pasar a otro ejemplo también dentro de este primer nivel. Fíjense, en este primer nivel dice, la docente de biología ha realizado modificaciones. Es más, miren, sin necesidad de leer todo esto, todo este rollo, vámonos directamente a la pregunta. Dice, ¿a qué concepto? Nos está preguntando por un concepto. ¿De qué? De la nueva escuela mexicana. ¿A qué concepto de la nueva escuela mexicana hace referencia la estrategia de la docente? O sea que aquí ya tengo que tener conocimiento de conceptos que tienen que ver con la nueva escuela mexicana. Dice, la docente de biología ha realizado modificaciones y adaptaciones a su plan de clase para lograr que una estudiante con debilidad visual logre los aprendizajes esperados del tema de clase. ¿A qué concepto de la nueva escuela mexicana hace referencia la estrategia de la docente? B, ajuste razonable. Claro, eso está muy sencilla. Ajuste razonable. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, en este tipo de reactivo, en este ejemplo de reactivo, pues tengo que tener conocimiento acerca de la nueva escuela mexicana o acerca de los conceptos más relevantes o más importantes de la nueva escuela mexicana. Acuérdense que de acuerdo a la nueva escuela mexicana ya no se utiliza el término adecuaciones curriculares, ahora son ajustes razonables. Todavía aparece adecuaciones curriculares en algunos documentos que están en la bibliografía, pero si nos alineamos a la nueva escuela mexicana, el término correcto es ajuste razonable. Ok, entonces compañeros, de este primer nivel que tiene que ver con el conocimiento, ¿alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? ¿No? No, todo No, perfecto. profe. Excelente. Recapitulando, este tipo de reactivos que están en el primer nivel evalúan el qué. Y tiene que ver con la memorización o con el recuerdo. Lo que yo me acuerdo, lo que yo conozco, lo que yo memoricé, ya sea de la nueva escuela mexicana o del artículo 3º o lo que me acuerdo de la Ley General de Educación o de los protocolos, ¿no? Sin necesidad de entender o comprender. Vamos a pasar al siguiente nivel, que es el de comprender. ¿De acuerdo? Y bueno, ya comentamos que en este nivel de comprender, aquí sí se requiere un entendimiento básico
de hechos. Acá nos hace un comentario en el chat. Dice, ajuste razonable es un concepto que inició con la reforma que hubo en educación especial. Muy buen dato. Y que ahora ese concepto ya pues lo tenemos que aplicar, ¿no? También no solamente en educación especial, sino lo tenemos que aplicar también hasta en nuestra planificación diaria, ¿no? De ajustes razonables. Bien, en este nivel de comprender se requiere un entendimiento básico. Aquí sí tienes que entender, ¿sí? Entendimiento básico de hechos e ideas a la hora de encontrar información de un texto. Se demuestra comprensión básica de hechos e ideas. O sea, tengo que entender, tengo que comprender lo que estoy leyendo. Evalúan el qué, al igual que el anterior, también evalúa el qué, pero sobre todo el para qué. Sí, para qué. Y se relaciona con la búsqueda de información y el entendimiento de esa información. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, de acuerdo con los lineamientos para la nueva escuela mexicana, plasmados en la Ley General de Educación 2019, que nos está dando una información que tenemos que entender. Sí, o nos está señalando una información que ya anteriormente debimos haber leído y que debimos haber comprendido, que debemos comprender para poder dar respuesta a este reactivo. Dice, de acuerdo a los lineamientos para la nueva escuela mexicana plasmados en la Ley General de Educación 2019, selecciona la situación que representa el principio de universalidad. ¿Sí? Y aquí nos presenta las opciones de respuesta. Inciso A, el director del plantel orienta, hay un verbo operativo, orientar, corresponde al director, orienta a los padres de familia de un estudiante con autismo hacia la búsqueda de otros planteles que ofrezcan una atención integral. Inciso B, el supervisor asegura mediante jornadas de acompañamiento que todos los planteles a su cargo ofrezcan una educación de calidad sin importar las condiciones socioculturales de los estudiantes. Inciso C, el asesor técnico pedagógico logra que los estudiantes, que los docentes a su cargo promuevan la comprensión, aquí hay otro verbo, promover, la comprensión de los contenidos programáticos entre los estudiantes. Inciso D, el subdirector del plantel orienta a los estudiantes a inscribirse en el concurso de ciencias porque es una disciplina que domina. Ok, recapitulando. ¿Qué necesito primeramente? Necesito, además de conocer, necesito comprender. Aquí necesito conocer los lineamientos para la nueva escuela mexicana, pero además de conocerlos, necesito comprenderlos. ¿Sí? Necesito comprenderlos. Entonces, de estas 4 opciones, compañeros, ¿cuál consideran que es la opción correcta? La B. La B. El supervisor asegura mediante jornadas de acompañamiento, exactamente, es la B. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la A la descartamos, ¿sí? Porque el director le está diciendo que pues se busca en otra escuela, ¿no? Que se busca en otra escuela porque aquí no lo podemos atender y vayas allá donde sí le puedan dar atención al estudiante con autismo. Entonces, pues obviamente eso no se puede hacer, ¿no? Entonces está descartada, ¿no? Inciso C dice, el asesor técnico pedagógico logra que los estudiantes a su cargo, que los docentes a su cargo promuevan la comprensión de contenidos programáticos en los estudiantes. Inciso D, el subdirector del plantel orienta a los estudiantes a inscribirse en el concurso de ciencias porque es una disciplina que domina. Pues también la descartamos, ¿no? Entonces, en este caso, la correcta, pues es la B. Y vamos al siguiente. Igualmente aquí en este reactivo, necesitamos comprender. Dice, la escuela convoca a los alumnos
a participar en una demostración de producción de textos. Seleccione la acción que corresponde a la dirección para establecer términos de inclusión y equidad en esta actividad. ¿Qué necesito primeramente conocer y qué necesito comprender? Pues necesito conocer primeramente cuáles son las funciones que le corresponden al director y necesito conocer todo lo que tenga que ver o todo lo que esté relacionado con la inclusión y la equidad. ¿De acuerdo? Inciso A dice, se capacitan a los docentes con el uso de estrategias que favorecen el lenguaje escrito. Inciso B, en la escuela se realizan visitas para monitorear las actividades de enseñanza. Inciso C, los alumnos reciben libros que permiten diversificar la cultura escrita. Inciso D, orientar a los docentes en el conocimiento y uso de la tipología de textos. Fíjense, ¿cuál consideran que sea la opción correcta o cuál podemos ir descartando y por qué? Podemos quitar la B, aunque es una función del director visitar las actividades de enseñanza, pero en sí lo que están haciendo es, van a hacer un concurso de producción de textos. Muy bien, en la escuela se realizan visitas para monitorear las actividades de enseñanza. ¿Cuál otra pudiéramos descartar? La C. Los alumnos reciben libros que permiten diversificar la cultura escrita. A ver. Vamos a ver. La opción correcta sería la D, orientar, porque precisamente orientar es una función que le corresponde al director. Orientar a los docentes en el conocimiento y uso de la tipología de los textos. ¿El director capacita? Pues sí puede capacitar, pero realmente no es una función que directamente le corresponda al director, ¿no? Porque al director estar capacitando, se cuenta que te está diciendo qué hacer, ¿no? O cómo le tienes que hacer. El director orienta, promueve, motiva, ¿no? Dice, en la escuela se realizan visitas para monitorear las actividades de enseñanza. Pues también esta pues la descartamos porque pues no, nada que ver. Inciso C, los alumnos reciben libros que permiten diversificar la cultura escrita. Pues también esta no es una actividad pues que tenga que ver, más bien tiene que ver con el docente, ¿no? De las actividades que aplique precisamente para diversificar la cultura escrita. Entonces, retomando, estamos en el nivel de comprensión, ¿no? En el nivel de comprensión, repito, es un entendimiento básico de hechos e ideas a la hora de encontrar información acerca de un texto. Hasta aquí, compañeros, ¿algún comentario, alguna duda sobre este segundo nivel que tiene que ver con la comprensión? ¿Algún comentario, alguna aportación? Hasta ahorita todo muy bien, profe. Bien. Vamos a pasar con el siguiente nivel, que es el tercer nivel. Fíjense bien, vamos a regresarnos a la pirámide. Aquí ya me pasé. Aquí está la pirámide, ¿no? Vamos a retomar cuáles son los tres niveles. Recordar, comprender y aplicar, ¿no? Esos son los tres niveles. Particularmente, si ustedes se han fijado ahí en los simuladores o cuestionarios que te venden en internet, la mayoría están en este nivel de recordar, ¿no? Por eso muchas veces yo ahí comento en grupos sociales, ahí en los grupos, de que no les sirve, no te sirve comprar esos cuestionarios, porque realmente son cuestionarios, que te venden como simuladores, no te sirven porque solamente estás en el primer nivel de conocimiento, no hay una comprensión, no hay una reflexión que te permita aplicar el conocimiento, ¿no? Entonces, este tercer nivel, pues particularmente es el que más se complica. ¿Por qué? Porque ahí tienes que aplicar precisamente
ese conocimiento. O sea, ya tienes el conocimiento, ya lo comprendiste ese conocimiento, ahora lo tienes que aplicar para resolver esa situación o ese problema que se te está presentando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos precisamente de este nivel que tiene que ver con aplicar. ¿Sí? Aplicar el conocimiento para la resolución de problemas en una nueva situación. ¿De acuerdo? Y en este tipo de reactivos o en este nivel, ¿sí? Tiene que ver con, o tenemos que identificar qué sucede. O sea, en este tipo de reactivos es donde te dan todo ahí, toda la información. Entonces tienes que identificar qué está sucediendo y qué hay que resolver. Pero además, ¿para qué hay que solucionarlo? Aquí me faltó el acento, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué hay que solucionarlo? ¿Sí? Tiene que ver con aplicar el conocimiento y solucionar el problema o la situación que se está presentando. ¿De acuerdo? Y aquí hay algunos ejemplos que yo creo son los que más de pronto batallamos, ¿no? Con este tipo de reactivos que se presenta ahí todo el rollo, ¿no? Y al final te dice la instrucción, ¿no? Entonces acuérdense que en los reactivos se dividen en la base del reactivo y la indicación o la instrucción o la pregunta, ¿no? Entonces en este caso dice así la base del reactivo. En una escuela ubicada en un contexto urbano, al inicio del ciclo escolar, se inscribieron 2 alumnos hablantes de una lengua indígena. Si se fijan, nos está diciendo qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Nos está diciendo qué es lo que está sucediendo y qué es lo que vamos a solucionar. Ahí va. Dice, se inscribieron 2 alumnos hablantes de lengua indígena. Los demás alumnos, al percatarse de ellos, comenzaron a burlarse. O sea, ya nos está situando ahí en la problemática. Y a ponerle apodos, lo que ocasionó que se aislaran y que no participaran con el grupo. Esa es la base del reactivo. Nos está situando en qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Nos está dando la información que necesitamos. El qué sucede, ¿sí? Y ahora dice, identifique las estrategias docentes que permitan la inclusión de todo el alumnado al trabajo escolar. O sea, nos está diciendo lo que hay que resolver y para qué hay que solucionarlo. ¿Sí? O sea, primeramente nos dice que identifiquemos las estrategias que van a permitir la inclusión de todo el alumnado al trabajo escolar. Nos está diciendo lo que vamos a solucionar y para qué lo vamos a solucionar. ¿Sí? Para permitir la inclusión de todo el alumnado. Y aquí nos da las opciones que tenemos que seleccionar. Número 1, buscar personas que hablen la misma lengua para que les brinde atención después de las clases y asignar actividades extracurriculares. Con esta primera opción, ¿estás incluyendo a todo el alumnado? No, ¿verdad? La descartamos. ¿Por qué? Porque solamente estás incluyendo a los alumnos que hablan la lengua indígena. Si vas a buscar a una persona que hablen la misma lengua para que les brinde atención nada más a ellos en clase. Entonces, ¿estás incluyendo a todo el alumnado? No, entonces la descartamos. Número 2, investigar algunas palabras en lengua de los alumnos, presentarlas en el grupo con la traducción en varias lenguas. En esta opción 2, ¿estás incluyendo a todo el alumnado? Sí. Sí. Muy bien. Sí, entonces esta la seleccionamos. Número 3, planear un proyecto donde los alumnos explican sus conocimientos utilizando la lengua materna. Los voy a leer todos seguida. 4, solicitar a los alumnos investigar una lista de expresiones comunes del español para que se les facilite la integración en el aula.
Y 5, presentar un video sobre el tema de la diversidad lingüística en México y plantear preguntas en torno al análisis del mismo. Antes de ver cuáles son las opciones correctas, vamos a retomar. Si nos está presentando la situación, ¿sí? El qué sucede, qué hay que resolver, para qué hay que resolverlo. O sea, en esta situación vamos a aplicar el conocimiento. Vamos a aplicar el conocimiento para solucionar un problema. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿cuáles consideran, maestros, que son las opciones o cuáles son las que podemos descartar? Ya descartamos la 1. Entonces, como descartamos la 1, tengo 2 opciones que tienen 1. Entonces, estas las descarto. Me queda C y D. ¿Cuál creen que sea la opción que vamos a descartar? A ver, de la C o la D, ¿cuál podemos descartar? Se descarta la 4, profe. La 4 la descartamos. Solicitar a los alumnos, aquí se está refiriendo, me faltó ponerle ahí, a los alumnos de lengua que están hablantes de lengua indígena. Investigar una lista de expresiones comunes al español para que se les facilite la integración en el aula. Para empezar, aquí está usando un término que ya es obsoleto, ¿no? Integración, ¿no? Entonces, esta la vamos a descartar. Segundo, porque haz de cuenta que les estás diciendo a los alumnos, a lo mejor indirectamente, que ya no hablen su lengua indígena, su lengua originaria, y que investiguen expresiones comunes al español para que sean ellos los que se integren al grupo, ¿no? Entonces ahí no se está promoviendo la inclusión, no se está promoviendo la interculturalidad, ¿no? Entonces esta la descartamos también. Entonces, ¿cuál sería la correcta? La D. ¿De acuerdo, compañeros? Acá en el chat nos están diciendo D. Muy bien, la D. Oh, entonces, retomando. Tenemos el conocimiento, lo comprendimos y ahora lo aplicamos para solucionar un problema o una situación. Vamos a pasar a otro reactivo y con esto vamos terminando. Dice, en una escuela de educación primaria, un alumno de 4º grado llevó un arma de fuego que tomó sin permiso a sus padres y la llevó para impresionar a sus compañeros. Ok. Aquí, compañeros, ¿qué tengo que conocer? ¿Qué documento tengo que conocer? Pues los protocolos, ¿no? Ajá, ya sea el manual de seguridad escolar. Hay otro documento también, creo que se llama Escuelas Seguras o algo así, que es más actual. Pero bueno, en la bibliografía viene el manual de seguridad escolar, ¿no? Entonces, tenemos que conocer los protocolos, ¿no? Ahora, con ese conocimiento que tengo o que debo tener, lo debo comprender y lo debo aplicar para solucionar este problema o esta situación. Dice, identifique la acción más pertinente que debe realizar la docente, aquí me faltó, perdón, que debe realizar la docente una vez que identificó la situación. ¿Qué acción debe realizar la docente? La acción más pertinente. La A. Dice evaluar el riesgo, contactar a los padres, salvaguardar la integridad y los derechos de todos los alumnos, intentar persuadirlo de dejar el arma, colocarla en un lugar seguro y notificar a las autoridades. ¿De acuerdo? Acuérdense que siempre debemos salvaguardar, debemos priorizar, ¿sí? Salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las demás pues las descartamos porque, por ejemplo, acá dice llamar la atención al alumno con firmeza. Pues no, eso no se debe hacer. Pedirle el arma, no se le debe pedir el arma, se le debe persuadir. Esto también la descartamos. Dice llamar a los padres del alumno y pedir que sean ellos los que quienes traten el asunto. O sea, a ver, papá, venga, porque aquí su hijo tiene un arma de fuego, venga usted y no, pues no, ¿verdad? Inciso D dice evaluar el riesgo y distraer al alumno, intentar quitarle el arma, sancionar.
Aquí está esta palabra, por esa palabra descartamos, ¿no? Entonces, les voy a pasar esta presentación. Ahí hay más reactivos para que los vayamos checando, pero recapitulando, ¿no? En el tercer nivel es identificar qué sucede, qué hay que resolver, para qué hay que solucionarlo.